Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Días pasados se realizó en la legislatura de Córdoba una charla sobre el acceso a la justicia y al derecho indígena. Con la presencia de distintas comunidades originarias de Córdoba se concretó una instancia de reflexión sobre la importancia de la interculturalidad y el respeto de la cultura indígena desde los marcos normativos. El taller se denominó Acceso a la Justicia y al Derecho Indígena, con el objetivo de promover un espacio de diálogo y encuentro entre diferentes actores sociales y políticos. Entre los participantes estuvo Rodrigo Oroná, presidente de Chañar, Cooperativa Indígena y coordinador de Ambiente y Territorio de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, con quien hoy tenemos la suerte de comunicarnos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por abrir este canal de diálogo. Bueno, para presentarte podemos decir que la Cooperativa Indígena Chañar es una de las primeras de la provincia de Córdoba, que se encuentra en el valle de Parabachasca, en las sierras de Córdoba, y se enfocan en la producción y comercialización de productos locales, así como la transmisión de sabores ancestrales. Bueno, quiero que nos cuentes un poco, cómo es que nace la cooperativa y cuáles son los objetivos de trabajo. La cooperativa nace relativamente hace poco, hace 2 años. Sí, es la primera cooperativa indígena de Córdoba, netamente indígena. Nacemos, en el sentido de empezar a ver que podemos producir tanto saberes como tener otro tipo de producciones desde la cosmovisión del territorio. En este caso, la cosmovisión del territorio me refiero a lo que es Canichingón, Sanabirón y Ranculche, dando esa prioridad, porque siempre nos empapamos de otras culturas que son hermosas y totalmente válidas en el territorio, como pueden ser las andinas, las guaraníes o mapuches, pero poco se sabía o poco se está sabiendo de la cultura ancestral de este territorio de hoy Córdoba. Entonces, nace para dar visibilidad a las comunidades, que somos casi 44 comunidades indígenas en Córdoba, y la cooperativa lo que trata es ser ese núcleo, esa red o ese vínculo entre las comunidades y las producciones, también con los saberes ancestrales de los distintos lugares, pueden ser del monte o comunidades urbanizadas. Y en ese marco realizamos talleres, sean talleres de salud intercultural, de arte textil, talleres, caminatas que pueden ser a sitios sagrados nuestros. Y en ese marco surgen estos talleres que son de acceso a la justicia y al derecho indígena, que estos se vienen realizando ya hace 1 año. Se empezaron a hacer en San Marcos Sierra, fue el primero que se hizo una instancia fueron casi 1 mes de talleres, un encuentro semanal. Después se hizo en el Valle de Parabachasca un encuentro de 4 horas, y después se hizo en el Congreso de Interculturalidades del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba, se hizo el otro, y después surge en la legislatura. Contame un poco cómo es la historia de las comunidades de Córdoba. ¿Eran nómades, vivían ahí en las sierras, en la zona de las sierras? ¿Qué han podido saber ustedes o cómo que han ido averiguando? ¿Cómo eran los asentamientos ahí? Y tenemos de distintas narrativas donde se han ido construyendo la identidad indígena. Depende del territorio, depende también la historia, no es lo mismo en el norte que en el sur, que tras la sierra, que en los valles de Sierras Chicas. Hay que tener en cuenta también que las comunidades fueron siempre dinámicas, en este sentido del nomadismo o de las formas de intercambio, ya sea de mercadería o de otras cuestiones, en donde los territorios eran ocupados en paz, eran siempre siguiendo los ciclos de la madre tierra, que para nosotros es la canchira, y teniendo en cuenta, después todo lo que es el factor colonizador de la conquista es lo que perturba, todo el equilibrio que existía. Y a partir de ahí empiezan a haber comunidades que son no solamente despojadas de territorio y la lengua, sino que también son traslados forzosos. Entonces hay comunidades... Se van para el norte. Se van para el norte generalmente. Claro, en
del norte para el sur, por tras la sierra. Tenés, por ejemplo, hay una comunidad en Talamuchita, la Talamuchita, que está en Villa Unión, que el curaca es Héctor Tulián, que al mismo tiempo precede el Consejo de Comunidades Indígenas de Córdoba. Tenemos comunidades en Sierras Chicas, en distintos valles en todos lados, y comunidades urbanizadas, que fueron cruzadas por la urbanización ahí en Córdoba capital. Los modos y costumbres o usos, se le puede decir, son los que generalmente se han comentado en cuanto a las producciones. Se habrán visto los morteros, se habrán visto las pictografías, se habrán visto... Pero bueno, son todas historias que se van recreando de acuerdo a la documentación que va existiendo por un lado, y también por el otro lado algunos pequeños relatos que van quedando de abuelos y abuelas que fueron trascendiendo en el tiempo. Claro. Y al mismo tiempo es una historia que se va reconstruyendo todo el tiempo a medida que vamos reencontrándonos con la identidad y con el territorio. Y ahí es cuando decimos que no es una historia en sí, sino que es un hoy, un presente, estamos vivos, estamos todavía recuperando territorio y recuperando identidad. Y Rodrigo, eso también sí, para tener el marco del acceso a la justicia. Perfecto. Y Rodrigo, la cooperativa se enfoca en la producción y comercialización de productos locales, así como en la transmisión de saberes ancestrales. ¿Podés contarnos de qué se tratan estos proyectos? Y ahí generalmente los trabajamos en red, por ejemplo, con hermanos, hermanas que tengan producciones de algarroba, mistol, chañar, y sus derivados después, lo que sean los procesos de manufacturación. Podemos ser para distribuir o podemos ser parte de la producción. También con las cuestiones que tienen que ver con la cerámica y también cuestiones que tienen que ver con la medicina del monte. Eso sí es una producción de la cooperativa, donde laburamos con los yuyitos y se hacen, digamos, lo que se conocen después por tinturas madre y otros nombres, que se van comercializando, pero al mismo tiempo se va acompañando, digamos. El eje no es solamente el consumo y la comercialización, sino es generar el vínculo y la relación. Donde se siembra, cuando se cosecha, cómo volvemos a seguir los ciclos en territorios que están muy al límite, digamos, en cuanto a lo que existía antes. O sea, van quedando pedacitos muy chiquititos en donde uno se puede sembrar y cosechar. Entonces eso tiene mucho que ver, y ahí es cuando abrimos en red. También hay mieles, hay de todo lo que pueda surgir en el territorio de distintas comunidades. Lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar con esas comunidades y ayudar en la distribución. Ahora, por ejemplo, sí tenemos proyectos propio de arte textil, donde estamos haciendo remeras. También hay un arte que tiene que ver con el diseño. Yo también soy diseño gráfico, así que hacemos un poco de tema de agendas y anotadores. Y también, bueno, como te decía, cerámica. Ahí estamos trabajando con el tema de hilados ahora también, con tinturas naturales y todo lo que es la parte de hilado. Todo lo que hacemos, arte mural, todo lo que vamos haciendo siempre parte y nace y le agregamos la cosmovisión del territorio. O sea, si vamos a hacer una imagen, no es cualquier imagen. Si cuando laburamos con las tinturas, no son cualquier tintura que puedan venir de cualquier lado, sino que la laburamos desde el territorio. Así sea cerámica, sea todo lo que te fui nombrando. O sea, me estoy olvidando de algunas cosas seguro. Y Rodrigo, pero más o menos los ejes van pasando por ahí en la forma de intercambio y no necesariamente la comercialización explícita. Aunque, como te digo, sí está proyectado tener en algún momento un espacio propio en donde se pueda poner, digamos, en las distintas góndolas todas las producciones que generan las comunidades y de esa forma poder ayudar a las economías regionales. Una pregunta, que hablé sobre derechos indígenas y cómo está el acceso a la justicia para las comunidades. Bueno, primero aclarando que es un tema que es bastante complejo y que viene ya bastantes años en lo que venimos trabajando, ya sea recuperando pedacitos de territorio y pedacitos que tienen que ver con esta ancestralidad que fue muchas veces invisibilizada durante muchos años en Córdoba. Todo ese proceso de invisibilización, había una ley que negaba a los indígenas en Córdoba, o sea, ya venía de ley. Cuando nosotros tratamos el acceso a la justicia, lo proponemos en instancias que van más allá del derecho,
sino que el derecho es una, quizás hoy está siendo la más importante que necesitamos trabajar, pero acceso a la justicia para nosotros también implica temas ambientales, en educación, en salud, en género, el acceso real a nuestros derechos que nos corresponde como naciones preexistentes e identidades ancestrales. Todo esto está trabajado en la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, y después a partir de ahí hay muchas leyes, una la 23.302, y otras 24.701, que es una ley que promulga el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que ya después voy a explayar un poquito más, donde nos vamos encontrando con que, bueno, sí, hay muchas leyes y hay papeles escritos, pero no hay una práctica real en los territorios, ni en la forma en la que se llegan a los acuerdos cuando surgen conflictos entre el Estado y comunidades indígenas o privados y comunidades indígenas. No hay, por un lado, falta de conocimiento, ¿sí?, del Estado de Derecho de las comunidades indígenas, y por otro lado, la negación de la existencia del mismo. O sea, sé que está, pero no lo aplico y niego la aplicación. Entonces, en base a esto, cuando nosotros estamos atravesando, por ejemplo, hay comunidades que están queriendo ser desalojadas, porque vamos a recordar que el gobierno nacional derogó la ley de emergencia territorial, que es la 26.160, que esa había surgido luego de, muchos desalojos que se estaban realizando en el sur, y porque en el INAI, que es quien se ocupa de hacer los relevamientos y entregar las personerías jurídicas, no estaba siendo financiado, surge esta ley de emergencia territorial en donde frena los desalojos a las comunidades indígenas y se vuelven a realizar todos estos relevamientos. Al derogarse esa ley, no solamente no se hacen los relevamientos, o sea, no existimos ante la ley, sino que los desalojos empiezan a ocurrir a mansalva, a diestra y siniestra en los distintos territorios de Argentina, y Córdoba no es la excepción. Hay 2 o 3 comunidades que tienen amenazas constantes de desalojo, donde han sido violentadas, amenazadas, de las peores formas, y si bien la causa está en la justicia no sabe cómo actuar ante la identidad indígena, no conoce sus derechos o no se los reconoce. Entonces creímos que es totalmente necesario dar talleres y charlas a los legisladores, legisladoras, que son quienes promulgan leyes y crean los marcos normativos, en el sentido de que mínimamente sepan que existen tantas legislaciones, ya sean nacionales, convenios internacionales y provinciales, sean normativas, donde podamos después llegar a un punto de encuentro que se puedan generar distintos protocolos de actuación dependiendo de los casos y el territorio. Pero para eso primero hay que sentarse cara a cara y poder exponer estos temas, los distintos conflictos, las distintas advertencias que estamos teniendo constantemente en esto de que los indígenas no existimos como tal, sino que somos descendencia y alguna vez fuimos, entonces eso nos quita ante la ley, el desconocimiento total. Hay legisladores y legisladoras que dicen que acá los indios no existen, hay jefes comunales que niegan la existencia del indígena, y todo siempre tiene que ver con algún tipo de negocio que viene en marcha. Y ahí donde están en riesgo todo nuestro territorio, y cuando hablamos de territorio hablamos de identidad, cuando hablamos de identidad hablamos de la relación con nuestra madre tierra, y está todo en riesgo y se desequilibra todo. Claro, bueno, acá también entra, por supuesto, a tallar el rol de los diferentes estados, lo que estabas diciendo, municipios, provincias, nación, todos, claro, para fortalecer esta identidad y la ancestralidad de los pueblos indígenas. Te agradecemos mucho, Rodrigo, por supuesto, tu participación y por supuesto felicitamos también a la cooperativa que está tratando de unir esfuerzos y trabajos también para poder dar esa visibilidad. Por favor, gracias a ustedes por el espacio, y sí, ahora el 6 de noviembre se da otro taller, también, charla taller en la misma legislatura, con otras comunidades y con otros actores y actoras que nos vienen acompañando, pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba, al Museo de Antropología y otras instituciones,
que la idea es darle ese marco de acceso a la justicia en toda su complejidad y en todo lo que se pueda abarcar. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.